quiero hacer una introducción pequeña para después contar un poco cómo viene y de qué viene y qué hay y qué no hay en la Cámara, por lo menos en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación y desde la Comisión de Trabajo, en la cual en su momento, con todos los actores que acá estuvieron exponiendo, comenzamos y empezamos a entablar un diálogo cuando en el gobierno anterior tuvimos la posibilidad de presidir la Comisión de Legislación del Trabajo en la Cámara de Diputados. Primero una sola cuestión que creo que no puede ser ajena a nuestra realidad argentina. Y es que siempre hay una discusión, ¿no? Y en su momento la teníamos también con los compañeros de los movimientos sociales, que hablaban de la economía popular. Y hoy se habla de la economía digital. Y mañana se va a hablar de la economía de otro tipo. Bueno, por mi formación peronista, nosotros manifestamos y sostenemos que la economía es una sola. Y dentro de esa única economía hay variables. Y son las variables económicas las que determinan la situación que en ese momento vive los distintos actores sociales, el sector del capital y el sector del trabajo. Uno puede tener una economía como la chilena, que crece al 3%, dijo Gaby recién, que es cierto, pero no tiene una redistribución de ese crecimiento económico y entonces sucede lo que nos sucedió tal vez en algún tiempo donde no pudimos revertir una tendencia en nuestro país, que es la tendencia del reparto desigual de la riqueza, que empezó a descender y no paró de descender post pandemia tampoco. Entonces eso es una situación que hay que traer a colación. Si ese reparto total de la riqueza sigue siendo regresivo, la situación de crisis de los trabajadores y trabajadoras va a seguir siendo permanente. Quería contarles un poco de qué va el proyecto que nosotros presentamos y cómo lo estructuramos y cómo lo pensamos. Voy a leer una de las verdades de nuestra filosofía peronista, porque en esto se basó y se fundó el proyecto que nosotros realizamos. Nuestra filosofía de vida es simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Y así es que intentamos desarrollar un proyecto de ley que se funde en la elaboración de 10 principios generales que se basen en todo lo que vieron en el video recién. En un diálogo que hicimos previamente con nuestros compañeros de ASIM, del sindicato que expresó recién Marcelo, con personería gremial en el rubro y experiencia en la actividad, y también en un diálogo con las empresas. Y esos 10 principios extrajeron de la realidad práctica y simple de los laburantes, porque es un proyecto destinado no a la regulación empresaria, que creo que es otro capítulo a charlar. Hoy acá comentaban que, bueno, una de las empresas ya ingresó a una cámara empresarial. Me parece perfecto, porque creo que una de las virtudes de nuestro país es el diálogo social tripartito. Y una de esas virtudes está incorporada en nuestro proyecto de ley, que es el principio número 10, que es la negociación colectiva. Creo que el diálogo social tripartito es algo que coloca a nuestro país en una condición cualitativamente superior que muchas veces comparamos con cifras, aunque hoy son bastante malas las nuestras, de otros países de América Latina con características similares, y el diálogo social tripartito permitió en la Argentina desarrollar indicadores laborales de todo tipo superiores a los de América Latina. Ya les digo, tenemos que trabajar un poquito para que no caer en situaciones dramáticas o drásticas como tienen algunos países de Centroamérica de 80% de informalidad laboral, ¿no? Hoy nosotros tenemos 42% según el INDEC en el último informe, pero si la tendencia sigue por este lado, ese número va a crecer, inevitablemente va a crecer. Bueno, nosotros el punto 10, empiezo por el último, es el que dice e indica que esta actividad, en términos de los derechos laborales o de las condiciones de trabajo, debe regularse en el grueso
en un ámbito de negociación colectiva, ¿no? Muchas veces creemos que hay que regular y las leyes solucionan todo, y a veces las leyes ya están todas escritas y lo que hay que hacer es generar la política pública. Y a veces la política pública es el Estado presente regulando los intereses que para nosotros no son contrapuestos, sino que pueden ser encontrar un punto de confluencia en la negociación colectiva a través de las convenciones colectivas de trabajo. No por casualidad, la ley que aún rige esta materia lleva el número 14.250. Es del primer gobierno peronista. El resto de los principios, ¿por qué les decía prácticos y simples? Porque hay un meollo en la discusión parlamentaria, y es un meollo que muchas veces traba esto y que llevó a que hoy no sea un tema que haya sido regulado, cuando vos tenés que en Chile fue regulado, que en Uruguay otro tanto, que Brasil está discutiendo. ¿Por qué en la Argentina nos trabamos? Bueno, nosotros intentamos no quedarnos en el problema y avanzar en posibles soluciones. ¿Cuál es, en materia laboral, el punto de discusión? ¿Cómo catalogar o cuál es la naturaleza de la relación? ¿Es una relación civil? Te van a decir acá los empresarios. ¿Qué van a decir los compañeros de los gremios? Es una relación laboral. Entonces la naturaleza jurídica es laboral, con la naturaleza jurídica es civil. Yo creo que si nosotros vamos si nos plantamos en esa discusión, no va a haber ley nunca, aviso. Si podemos soslayar esa discusión y considerar, porque, digamos, existen los juzgados nacionales del trabajo en nuestro país porque se dejó de considerar una relación civil a las relaciones de trabajo, porque tienen otra naturaleza. Ahora bien, si yo en mi proyecto de ley ponía artículo 1, esta es una relación del trabajo, la discusión iba solamente a basarse en eso y no en algo práctico, en algo simple, que es lo que estos trabajadores sucesivamente piden, que es condiciones dignas de trabajo, que no te bloqueen arbitrariamente, sino tener un lugar donde demandar, condiciones de seguridad, de higiene, tener un baño, ¿no? Cosas básicas, principios generales de cuidados. Por eso nosotros llamamos a nuestro proyecto de ley de cuidados para las personas que trabajan en servicios de plataformas digitales. Y los 9 principios previos son 9 principios que sacamos del diálogo con los trabajadores y trabajadoras, de su relación, de su vida cotidiana, porque también hay una cuestión cultural que desandar acá. ¿Cuál es esa cuestión cultural? Que muchos trabajadores, me alegro escuchar en este video, que dijeron que era cortito, yo lo quiero ver entero ahora, porque me parece un buen trabajo de campo lo que hicieron, lo que hizo Fran, lo que hicieron acá los organizadores desde la universidad. En este video los trabajadores y trabajadoras planteaban como positivo la existencia de una organización sindical. Y creo que hay que avanzar en sacarnos los prejuicios en ese sentido. Porque si trabamos un prejuicio con respecto a la organización sindical, no se va a llegar nunca a este diálogo. Y acá la cosa va a salir dialogando y llegando al punto de acuerdo común, que es el punto virtuoso de la economía argentina. Y es un punto virtuoso que ha demostrado en el tiempo que todos ganan. Sí es posible. En nuestro país es posible que a través de una filosofía de tercera posición mundial y de diálogo social tripartito, todas las partes ganen. Leo enumero brevemente estos principios que nosotros pusimos como prioritarios y aplicables a toda relación digamos, regulando y poniendo el eje en la persona, como dice el Papa Francisco. El principio de libertad horaria, porque es una demanda de los trabajadores y trabajadoras de la actividad. Las estaciones sanitarias, por eso cuando escuchaba que era uno de los reclamos, digo, bueno, no nos equivocamos en regular la realidad. Porque uno puede, cuando las leyes se escriben en los escritorios y no se basan en la realidad concreta de la gente, fracasan también. Seguridad y protección. Acá es en la provisión de herramientas por parte de las empresas. Muchas cosas de las que voy a decir, es verdad que algunas empresas ya lo tienen. Entonces, bueno, mejor aún, ¿no? Mejor aún porque
lo tienen que tener todas. Los marcos regulatorios también igualan, porque la explotación siempre va a venir uno más grande que vos que te puede explotar. Ojo con eso. Porque un día una empresa explota a un trabajador y otro día viene un monopolio y explota esa empresa. Entonces, a veces los principios del capitalismo, que son la libre competencia y la igualdad en la competencia, parten de la base de las regulaciones. Programas sociales y de empleo, compatibilidad, planteamos que no es incompatible. Planteamos la transparencia algorítmica, esta es una de las grandes discusiones, y que acá están los compañeros del sindicato de informáticos también presentes, y me parece que eso está bueno, es una discusión que hay que dar, es una discusión válida. La prohibición de bloqueo arbitrario, fíjense que es otro de los temas que se plantearon acá, y que bueno, Rappi planteó que ya tienen un sistema de atención personalizada para esto. Bueno, eso es bienvenido. Soporte, información, esto es lo que hablábamos de la persona física. Hay una cosa muy importante de la cual se habla poco y de la que hay que profundizar, que es reputación digital y portabilidad de datos. Algo que parece invisible y que termina siendo muy importante en nuestros tiempos. Este artículo se los voy a leer para que tenga sentido y se entienda y quede grabado también. Es el artículo 9, ¿no? Dice: las personas trabajadoras tienen derecho a la intangibilidad de su reputación digital. Toda afectación o menoscabo de su dignidad y cualquier lesión de su honra están expresamente prohibidas y habilitan las acciones preventivas y de reputación del daño. ¿Por qué? Porque antes había legajos en papel, ¿viste? Para tu legajo, tu historial laboral. Bueno, ahora es digital y tiene que ver también con la ley de datos personales. Entonces esto debe ser también protegido. Y hoy sabemos, y hay infinidad de cantidad de normativa internacional, hasta de doctrina, de leyes y qué sé yo, de la riqueza que producen los datos que producimos los ciudadanos y ciudadanas al simplemente tal vez usar el celular. Eso produce riqueza. Entonces eso también debe ser protegido. La reputación digital constituye un capital privado, porque siempre que hablamos, está bueno hablar cuando hablamos de la propiedad privada, pero el trabajador y la trabajadora también tienen propiedad privada y su reputación digital constituye su propiedad privada. Hay que protegerla como toda propiedad privada, con el artículo 14 de la Constitución Nacional. La reputación digital constituye un capital privado y portable para la persona trabajadora, quien podrá acceder a todos los datos colectados por la empresa referidos a su persona durante el vínculo y aún después de su finalización. Las empresas de plataformas digitales no podrán utilizar dichos datos una vez extinguida la relación. Esto lo estamos planteando para este tipo de relaciones y también para otras. Es una discusión que estamos abriendo y dando a la Cámara de Diputados de la Nación con respecto a los datos personales en general. Otro punto es la cuantificación de la distancia recorrida. Esto era lo que nos planteaban los compañeros trabajadores, que es en prolijar los mecanismos, práctico y simple, repito, práctico y simple. Los mecanismos, el mapa que está en la aplicación para poder hacer correcta el recorrido de la distancia para llevar el pedido. Bueno, capacitación y elementos de protección, un régimen de vacaciones específicos, y esto también lo quiero traer a colación. Miren, no sé cómo estoy de tiempo, ya tengo que ir cortando. Dale, cerrar. Que con Martín Menem me peleo por el tiempo. Diputada. Vaya cerrando, diputada. Sergio me deja hablar más. El tema de las regulaciones específicas. Cuando agarramos el tema de vacaciones en el proyecto que nosotros hemos presentado, nos acordamos y nos remitimos mucho a la ley del peón rural que existe hoy en nuestro país y la ley de trabajadoras de casas particulares. Dos normas que tuvieron, antes de ser sancionadas, un debate similar a este. ¿Por qué lo digo? Porque decían, no, esa aplicación de la ley de contrato de trabajo limpita como está. Y otros compañeros plantean, no, necesito una regulación específica, porque su regulación tiene características específicas. Fueron leyes que además las trabajó una persona que yo admiro, y voy a admirar siempre, que es el compañero Héctor Recalde,
y finalmente tuvieron su regulación particular. Y se pudo sabiamente establecer una regulación particular. Y esto no significó quedarse sin derechos. Y tampoco significó aplicar una regulación que tal vez no cuajaba con la realidad específica, que era tal vez todos los principios de la ley de contrato de trabajo. Entonces creo que hay que buscar estos puntos comunes y que los podemos encontrar y que nadie tiene por qué necesariamente en una negociación salir triste. En una buena negociación las dos partes están igual de contentas o en todo caso igual de tristes, ¿no? Pero, y eso no es comunismo, eso es peronismo. El otro punto es protección contra riesgos. Bueno, el régimen de vacaciones espeja un poco lo que estas dos regulaciones también tienen. Protección contra riesgos del trabajo, que es algo muy demandado por los laburantes en su día a día. Pasa de todo en la calle. El trabajo en la calle es un trabajo insalubre por excelencia. Y no puede ser que no se tenga ni siquiera esta protección. Y finalmente el punto 10 que les contaba, que es la negociación colectiva. En resumidas cuentas, ese es el proyecto y la intención de trabajar desde el Partido Justicialista, que tenemos el honor de estar en esta comisión, esta Secretaría de Nuevas Relaciones Laborales. Queremos trabajar desde el partido y los vamos a invitar a todos a hacer y emular este diálogo social tripartito, que creemos que es lo que puede darle un canal saludable al debate y efectividades con docentes. Muchas gracias a todos. Gracias, Vanessa. Vamos con la anteúltima presentación.